Es muy probable que la mayoría de vosotros sepa cómo se juega a un Pandemic. Es el turno de la viróloga. Pues resulta que una vez por turno puedo retirar un cubo de enfermedad cuyo color coincida con las cartas que tengo en la mano. ¿Y qué tengo en la mano? Bueno, pues cartas amarillas. Vale, pues en Roma hay cubos amarillos. Venga, quito esta enfermedad incluso no estando en esa casilla. Es mi habilidad especial. Eso ha sido mi primera acción. Me quedan 3, venga. 2 acciones, 3 acciones, me voy a Londres y trato una enfermedad, retiro un cubo de enfermedad que hay ahí. Se ha acabado mi fase de acciones. Vamos a robar 2 cartas. ¿Qué me sale? Pues una amarilla y una roja. Pues venga, para la saca. Aquí me las guardo, no supero mi límite de mano de 6. ¿Cómo está el nivel de infección? ¿Qué indica esta ficha de infección? Indica que tengo que robar 2 cartas de infección. Vale, Glasgow, un cubito azul para los escoceses. La segunda carta es Ámsterdam. Muy bien, no sé lo que estarán fumando en Ámsterdam, pero ahí tienen, una pequeña infección. Es el turno del piloto. El piloto puede volar, puede moverse de 2 en 2 casillas e incluso llevarse a alguien consigo. ¿Y qué tiene en la mano? Una carta roja. Uf. Sin embargo, tiene un bonito plan. El piloto salta 2 casillas. Luego se viene aquí, este resulta que es el especialista en contención, y el especialista en contención en una ciudad que tenga 2 o más cubos de enfermedad, pues retira 1. Así que vamos a aprovechar su habilidad llevándonoslo hasta Ámsterdam, sería la tercera acción. La habilidad del especialista en contención aplica y como cuarta acción, Glasgow. Y aquí se vienen los 2 juntos y retiran otro cubo de infección. Se ha acabado el turno del piloto, roba 2 cartas. Una es una roja de Copenhague y otra es una epidemia, maldita sea. Esta va para su mano y esta hay que aplicarla. Propagar. Mueve el indicador de infección una casilla a la derecha. Ahora van a venir de 3 en 3 las infecciones. Después, infectar. La carta inferior del mazo infección coloca en esa ciudad 3 cubos. Robamos la carta inferior, Ginebra. La descartamos. Aquí se vienen los 3 cubos de infección para Ginebra. Intensificar. Pues nada, habrá que barajar las cartas descartadas de infección y colocarlas encima del mazo. Ahí va. Y ahora hay que robar 3 cartas de infección para terminar el turno del piloto. La primera es Kiev. Pues cubo de infección que se va para Kiev. Y ya son 3. La segunda es Glasgow. Cubito de infección que se va para Glasgow. Y la última, Ámsterdam, que se lleva su precioso cubo de infección. Y es el siguiente turno, el de la especialista en cuarentenas. Y así seguiría la partida. Sabéis perfectamente cómo va. Sabéis que los jugadores están planeando intercambiar las cartas amarillas entre la viróloga y el especialista en contención, porque si consiguen reunir 4 cartas amarillas y volver a Ginebra, podrían encontrar la cura para la enfermedad amarilla, y como ya han encontrado la cura para la enfermedad azul, estarían a una cura de ganar la partida. Eso es el típico Pandemic, al que casi todos sabemos jugar, más o menos. Pero ¿qué ocurre si os digo esto? Toma ya. ¿Sabéis cómo modifican las reglas del Pandemic básico estos otros Pandemics? ¿Sabéis qué es lo que quitan? ¿Sabéis qué es lo que añaden? Pues lo vamos a ver. Caída de Roma, Iberia, Chulú. ¿Qué es lo que añaden? Especial Pandemic. Bueno, pues vamos a empezar por el que se parece más al Pandemic original, que en este caso es el Pandemic Iberia, porque tiene sentido que sea el que más se parece al Pandemic original, porque nos sitúa en el siglo XIX, muchísimo antes de que se hubiera descubierto la penicilina. Así que, bueno, es normal que nos estemos enfrentando a enfermedades y que las mecánicas principales se parezcan a las del Pandemic. Y bueno, y es que ya lo estáis viendo, hay cubitos de colores representando las enfermedades, tenemos aquí nuestro marcador de propagación, tenemos nuestra escala de brotes, nuestras cartas de infección con un bonito diseño muy ibérico y nuestras cartas de jugador, también con un diseño renovado. Muy chulo. Todo esto nos recuerda al Pandemic original. Estos marcadores de investigación, ya veis que he investigado la enfermedad amarilla y me quedan estas otras 3 por investigar. También tenemos los dichosos hospitales
son como casitas del Monopoly, y por supuesto nuestros investigadores. Hay varios roles. En este ejemplo pues tenemos aquí al médico rural y al político, un político muy del siglo XIX, y el médico rural ya ni te cuento. Hasta aquí todas las semejanzas, pero ¿qué es lo que añade este Pandemic Iberia a las mecánicas principales de Pandemic? Bueno, ¿qué es lo que primero añade? Aparte de un preciso mapa de la península ibérica, en la que tenemos Andorra, tenemos Portugal, tenemos Palma de Mallorca, las Canarias no aparecen. Tenemos esta portada en la que sale una enfermera sonriente. Esto es lo primero que añade. El investigador no, que está concentrado porque está trabajando, pero ella, claro, oye, que estamos haciendo una foto para subir a Instagram, y ahí la tienes, sonriendo. Estamos en medio de la gripe de 1918, mueren 100 millones de personas en todo el mundo, el 1% de la población española, pero hay que sacarse la foto. Lo más coñero del asunto es que el juego trae estas páginas de arte y dices, anda, pero si había una portada en la que la enfermera no sonreía. ¿Qué ha sido de esa portada? Bueno, supongo que se vende más si sonríes en la portada, ¿verdad? No sé si se vende mejor si sonríes en la portada, pero estos juegos también se venden, y aquí la chica no está sonriendo. ¿Por qué? Porque se está cayendo el Imperio Romano, y cuando te caes lo pasas mal. Vale, ahora en serio, ¿qué añade este juego a las mecánicas? Pues añade lo que se llaman las regiones. Como veis, las zonas que hay entre ciudades, entre localidades, están marcadas por los caminos, por las líneas que las comunican, y esto el juego lo llama región, y puedes colocar estas fichas de purificación del agua en estas regiones con una de las acciones principales de los jugadores. ¿Y para qué sirven estas fichas de purificación? Para prevenir infección, para prevenir que aparezcan cubos de enfermedad en cualquiera de las localidades que están adyacentes a estas fichas de purificación. Por poner un ejemplo, si robásemos una carta de infección y apareciera, pues, por ejemplo, A Coruña, no se colocaría el cubo de la enfermedad correspondiente en A Coruña, no se colocaría, porque lo que se haría sería eliminar una ficha de purificación de esta región adyacente a esa localidad. Otra mecánica nueva que añade, puedes colocar vías de tren. Es una acción. Cuando tú estás en una localidad, puedes decidir que quieres construir una vía del tren. La puedes colocar en cualquier camino que no sea de línea discontinua. Se supone que estos caminos son complicados para construir la vía, o sencillamente pues estás atravesando el mar y ahí no puedes poner una vía del tren. Y bueno, y cuando construyes pues una vía, que es una acción, luego tanto tú como el resto de los jugadores os podéis aprovechar para el movimiento de esta nueva red de transportes. De hecho, fijaos, esta vía del tren que el jugador rojo ha construido aquí, convendría que la hubiera construido aquí para que el jugador amarillo después, en su turno, pueda con una sola acción, con un solo movimiento, aprovechar toda esta vía para llegar, por ejemplo, hasta aquí. Esto podría ser una sola acción, un solo movimiento. La nueva mecánica de construir ferrocarriles, comunicación por ferrocarril. No hay aviones, no hay vuelo charter como en el juego original, pero lo que sí que hay son puertos, sí que hay movimiento por barco, que es parecido, pero hay que aprovecharse de que la península es una península y está rodeada del mar. Así que se utiliza el movimiento por barco para saltar de esquina a esquina del tablero, del mapa. Podrías, por ejemplo, pues tomar un barco en Málaga, porque tiene el símbolo del puerto, y desembarcar, pues por ejemplo, en Santander. Por supuesto, te cuesta cartas hacer este movimiento. Tiene que ser del color, no recuerdo ahora si tiene que ser el nombre del pueblo en particular, de la localidad en particular, o tiene que ser simplemente del color. Pero te cuesta hacer ese desplazamiento, claro que es muy potente, cruzas toda la península de golpe. ¿Y qué más añade? Pues algunas de las cosas que añade las añade porque quita cosas de las mecánicas del juego principal. Por ejemplo, ahora ya no se curan las enfermedades, se investigan, sí. Se tiene más información sobre ellas y sobre cómo combatirlas, pero las ventajas que tienes en el juego original al curar una enfermedad
En este caso no aplican, se siguen añadiendo cubos de la enfermedad, se sigue produciendo la infección. Entonces, ¿cuál es la ventaja cuando, por ejemplo, investigas la enfermedad amarilla? Que vas a poder utilizar las cartas amarillas para colocar fichas de purificación. Colocar fichas de purificación te cuesta cartas y además tienen que coincidir con el color. Si este jugador quisiera colocar fichas de purificación en esta región de aquí, la que está entre Madrid, Toledo, Cáceres y Salamanca, si quisiera hacer esto tendría que pagar con cartas de su mano y tenía que ser una carta roja o una carta negra o una carta azul. Pero como está investigada la enfermedad amarilla, podría descartar cualquier carta amarilla de su mano. Una carta amarilla le sirve de comodín. Puede colocar fichas de purificación en cualquier región sin que coincidan los colores. Esa es la ventaja. ¿Qué más añade esta versión del juego? Pues bien, añade algo bastante interesante, que, bueno, aparte de ambientación histórica y tal y cual, siempre mola saber un poco dónde lo sitúan, trae unos retos, que son como una especie de escenarios. Son estos dos, el reto de la migración de pacientes, que cambia un poco las mecánicas o el objetivo de la partida, y el reto de las enfermedades históricas. Y para cada uno de estos dos escenarios, de estos dos retos, en este, por ejemplo, nos enfrentaríamos a la malaria, al tifus, al cólera y a la fiebre amarilla. ¿Qué color han escogido para la fiebre amarilla? Vale, pues para estos dos escenarios trae componentes especiales. Nos trae para el escenario de las enfermedades históricas, el juego añade estas 4 cartas que nos da la información sobre que necesitamos para poder modificar las reglas mientras estamos jugando. Estos son, pues bueno, los efectos que aplican cuando estás jugando este escenario. Y para el otro escenario, el de los pacientes, pues tenemos esta carta especial que modifica esta ayuda que hay en el tablero. Simplemente colocas esta carta aquí, más o menos en su sitio, y modifica un poco lo que son los pasos del turno para resolver este reto. Y este es el Pandemic Iberia. Es muy parecido al juego original, pero quita algunos elementos de la mecánica, añade otras cosas, y el resto de los elementos están ahí. Vais a ver al juego, vais a reconocer el juego en este Pandemic Iberia, vais a reconocer el juego original. Solo que es un poco un cambio de escenario. A mí me parece que es un escenario que merece la pena, que es curioso. Además, tiene esos dos retos que le dan un poco más de vidilla, y vais a tener el juego original con ciertas variantes. Si estáis aburridos del Pandemic, esta podría ser una opción interesante, incluso para no compraros un Pandemic. Para empezar por este, porque es muy parecido, pero añade nuevos elementos que le dan variedad. Y mirad qué caja tan chula. Y qué personajes tan carismáticos. Agrónoma, ferroviario. Esto sí que es un hombre. Aquí tenemos a la científica de la Real Academia. Toma, ahí mira cómo investiga. El marino, ni Popeye, vamos. La enfermera, siempre sonriente. Y bueno, ya habéis visto al médico rural. Es un hombre muy concentrado. Y al político con todos sus medallones. ¡Hala! Bien, no voy a ocultar que el Pandemic, la caída de Roma, es mi favorito. Creo que es el que les ha quedado más redondo de entre todas las adaptaciones que he probado, que no las he probado todas, del Pandemic. Pero aún así, intentaré controlar mi entusiasmo y dedicarme solamente a contaros qué es lo que añade esta versión del Pandemic para que juzguéis vosotros mismos si el juego os podría interesar o no. Después de todo, los juegos son para jugarlos, para quienes los juegan, no son para hacer vídeos. Pues, ¿qué es lo que añade este juego? De entrada, una portada con una chica que no se ríe. ¿Por qué no? Pues porque vienen los bárbaros. Para seguir, ¿qué más añade? Pues un contexto histórico. La verdad es que la mar de interesante. Este juego no es una simulación, ni mucho menos, pero nos sitúa en ese siglo V, en ese escenario en el que a lo largo del siglo se produjo la desintegración de lo que se conoce como el Imperio Romano, la caída de Roma. Y digo que no es una simulación precisa, pero
sí que es un juego muy educativo porque introduce la mayoría de los pueblos bárbaros. Aquí tenemos anglosajones y francos, vándalos, visigodos, hunos, ostrogodos. Y en vez de ser enfermedades de colores, pues tenemos estos invasores. En vez de haber infección, hay invasión. Cartas de invasión en lugar de cartas de infección. Y cada uno de estos pueblos bárbaros son ligeramente distintos. Por ejemplo, hay muchos visigodos, hay muchos vándalos, son más numerosos. Hay muy pocos ostrogodos, son menos numerosos. No hay que curar las enfermedades. Aquí lo que hay que hacer es aliarse con los pueblos o eliminarlos. Y es más fácil aliarse con los pueblos más débiles, en este caso los ostrogodos, que con los pueblos bárbaros más potentes, como pueden ser los vándalos y visigodos. Aquí podéis ver el número de cartas que hace falta para aliarse con cada uno de los pueblos. Otro punto que introduce el juego y que a mí me parece bastante simpático es que introduce los contenedores para los cubitos de colores de lo que en el juego básico o en el juego original son las enfermedades. Y aquí, claro, es que son las tribus bárbaras y están aquí y puedes ver cuáles son más numerosas y cuáles tienen menos individuos. Y eso me parece útil y simpático al mismo tiempo. Estas son las fichas de forjar alianza, por cierto. Cuando lo consigues, la colocas aquí. Si logras forjar las 5 alianzas y o eliminar todos los cubitos de color de una tribu para todas las tribus, pues conseguirías ganar la partida. Por lo tanto, tenemos un marcador de invasión que también sirve como marcador de reclutamiento de legiones, ahora veremos eso, y en lugar de un marcador de brotes tenemos un marcador de declive. Si llegásemos a la casilla de desintegración total perderíamos la partida. Marcador de declive. Vale, otro punto muy interesante que añade está en la construcción del mapa. El mapa tiene como eje central Roma, de hecho tenemos que defenderla porque todos los caminos conducen a Roma. Todos los pueblos trazan rutas, algunos, bueno, para invadir también Inglaterra, como es el caso de los anglosajones y francos, pero todas las rutas de invasión conducen hacia Roma de una forma u otra. Y es lo que, bueno, es, digamos, una de las condiciones de derrota que tenemos. Pero Roma es el centro del tablero, Roma es el centro del universo, Roma es el centro del juego. Después no tenemos enfermedades, tenemos pueblos bárbaros que nos invaden siempre por unas rutas trazadas. Así que otra de las mecánicas que se ha modificado de forma muy interesante es cuando robas una carta de invasión, no colocas directamente cubos, en este caso de los visigodos, en la ciudad de Nova Cartago, que sería esta de aquí, sino que lo que haces es intentar colocarlo aquí y como no puedes, ir hacia atrás en la ruta hasta el punto en el que puedes colocar un cubito de un invasor bárbaro. ¿Cómo sabes dónde puedes colocar? Pues puedes colocar donde ya haya un invasor, pero tendría que ser en Nova Cartago, ya tendría que haber aquí cubos de bárbaros, o si no, podrías colocar si hubiera en la ciudad inmediatamente anterior en esta ruta, se supone que estaría comunicado y podrías colocar ahí un cubo. El asunto es que aquí, retrocediendo en la ruta, la primera ciudad en la que se podría colocar un cubo es Aquileia. Así que esta carta serviría, siguiendo esta ruta, para colocar un cubo en esta ciudad, porque en Narona ya hay invasores bárbaros. Entonces se supone que salen de aquí y llegan hasta Aquileia, gracias a esta carta de invasión. Y además, ¿qué es lo que ocurre en esta ciudad de Aquileia? Pues lo que ocurre es que hay un fuerte romano, no hay hospitales, aquí lo que tenemos son fuertes, un fuerte romano que alguien ha dejado aquí construido y ha dejado 2 legiones vigilando. Que este es otro de los puntos fuertes de las mecánicas que añade este juego, que es que las ciudades se defienden. Y se defienden incluso cuando no están los jugadores. Se han dejado un fuerte y han dejado legiones romanas. Cuando los bárbaros intentan invadir, se elimina una legión romana porque hay un fuerte y el bárbaro no invade, se va de vuelta a su casa. También se puede dar el caso en el que hay regiones romanas y no hay fuerte
y en el momento en que se va a producir esta invasión no se produce. La invasión queda anulada, pero a cambio todas las legiones romanas son aniquiladas. En resumen, las infecciones o las invasiones, mejor dicho, se producen siguiendo un camino que normalmente acaba en Roma y tienes que seguir ese camino y tienes que estar apoyado por lugares en los que ya hay presencia de bárbaros, si no, no puedes invadir, si no, no puedes continuar tu camino. Y además, esas localizaciones pueden estar defendidas por jugadores acompañados por legiones, como es este caso de aquí, o sencillamente fuertes acompañados por legiones. O si dejas las legiones en solitario, bueno, pues sabes que van a morir, pero defendiendo Roma. Vale, pues sabemos que las ciudades se defienden si hay presencia romana, pero esto nos lleva a el punto, yo creo, más importante de las mecánicas que añade este juego a lo que es el sistema Pandemic, que es que tú no tratas las enfermedades automáticamente, tú no puedes eliminar cubos de invasores bárbaros de forma automática en tu turno, sino que tienes que combatir. Y de hecho, cada personaje está personalizado para un resultado del dado, tiene un comportamiento distinto a la hora del combate, y eso va a depender del tipo de personaje que sea. Claro, por ejemplo, este marinero soldado, pues cuando sale este resultado en el dado, te cargas a un bárbaro. Esta Vestales le sale el tiro por la culata. Pierde una legión cuando sale este resultado en el dado. Es decir, que hay personajes que son más potentes a la hora de combatir y otros menos. Y además tenemos esto, dados de combate. Plus, ahí lo tenéis. El resultado personalizado para cada jugador. Esto es eliminar a un cubo de bárbaro, de invasor. Esto es que pierdes una legión, pero también muere un bárbaro. Y bueno, y hay otro resultado en el que eliminas 2 bárbaros y pierdes una legión, o incluso simplemente pierdes una legión. Hay que combatir, no eliminas automáticamente a los bárbaros. Pongamos como ejemplo a esta Vestal. Si llevara a cabo una acción de combatir contra estos anglosajones y francos, ya sabemos que no es buena combatiendo porque el aguilucho significa que pierde una legión. Aquí tiene 3 legiones que la acompañan, lanzaría sus 3 daditos, uno por cada legión, y en este caso pues perdería una legión y eliminaría 2 bárbaros. Pues mira, 2 bárbaros que se vuelven para su casa y una legión que se vuelve para la zona de alistamiento, para la zona de legiones. Ahora podría volver a lanzar una acción de combatir lanzando solo 2 dados porque le quedan 2 legiones. Y esto nos lleva a la siguiente acción interesante del juego. Claro, cuando tú te mueves, tú te puedes llevar hasta 3 legiones contigo, perdón. Pero ¿cómo las alistas? ¿Cómo consigues legiones? Solo puedes alistar legiones allí donde hay un fuerte romano. Es decir, que si este jugador, el que lleva a la Vestalis, hubiera hecho primero una acción de combate, puedes hacer 4 acciones en tu turno. Después, una segunda acción de movimiento. Ahora podría hacer una tercera acción de alistar. Y el número de legiones que puedes alistar depende de dónde esté el indicador de invasión. Veis que van disminuyendo y aumentan el número de cartas que se roban en el momento de robar cartas de invasión. Ahora mismo estamos casi al principio de la partida y todo va bastante bien. Reclutaríamos 3 legiones que se vendrían para aquí. Por eso no me he traído estas 2 legiones conmigo, porque ahora, como cuarta y última acción, podría volverme con estas 3 legiones aquí a Gesoriacum a combatir bárbaros. Toma ya. Aunque por supuesto sería mucho más inteligente traerme solo una de esas 3 legiones. Así puedo tirar los 3 dados en el combate y dejo aquí 2 legiones defendiendo el fuerte e impidiendo que invadan esta localidad de Mogontiacum los bárbaros. ¿Qué más añade el juego? Otra de las cosas que añade es que cambia los brotes por los saqueos. Es decir, cuando vas a colocar más de 3 bárbaros en un lugar, imaginemos que esto no está defendido, cuando se añade un cuarto cubo de invasor bárbaro a una localidad,
a una ciudad, ese cubo no se añade, se produce un saqueo. Y eso hace que los bárbaros pues se desplacen a través de todos los caminos, a todas las ciudades adyacentes a esa ciudad que ha sido saqueada. Es un comportamiento parecido al del brote. Y también hay saqueos en cadena, por supuesto. Eso quiere decir que pueden aparecer cubitos de color en rutas que no son de ese color, como ocurre aquí en Tiras. Y a mayores, si una ciudad fuera saqueada y tuviera un fuerte, ese fuerte sería eliminado y se devolvería a la reserva. Y perdemos automáticamente la partida si los bárbaros llegan a saquear Roma, por supuesto. Y en este juego, como sabéis, no hay infección, pero cuando sacas o cuando robas una carta de jugador, te puede aparecer una revuelta. Y la revuelta lo primero que hace es avanzar este marcador que nos va poniendo las cosas cada vez más difíciles, cada vez el avance de la invasión de las hordas bárbaras es mayor y cada vez tenemos menos capacidad de reclutamiento y además se produce esta revuelta, que es la única manera, y esto es muy divertido, de robar, por supuesto, una carta por debajo, por la parte de debajo del mazo de invasiones, y añadir tres cubos de invasores directamente a la ciudad, da igual que no esté comunicada. Con lo cual se produce una revuelta, en este caso en Mediolanum, y ahí lo que haremos pues será traernos directamente de golpe estos tres cubos. Aquí una revuelta. Resulta que la gente que vivía bajo el yugo romano pues se revoluciona y se levantan en armas contra nosotros. Después esa carta se descarta, por supuesto, y se intensifica, se barajan estas cartas y se añaden a la parte superior del mazo de robo, con lo cual ahora cuando el jugador vaya a robar invasiones es probable que la ruta de los unos que conduce a Mediolanum se vea afectada cuando el siguiente jugador vaya a robar cartas de invasión. Y además ahora Lugdunum y Lutetia pues están más cerca de resultar invadidas, porque ya la invasión se puede producir a partir de aquí. No hay que ir más atrás en esta cadena o en este camino de invasión. Es una parte muy divertida, te llevas algunas sorpresas de vez en cuando. Y para terminar, todos los juegos de Pandemic nos dan algún tipo de ventaja cuando curamos las enfermedades. En este caso lo que hacemos es forjar alianzas. Pues, ¿qué ventaja nos da forjar una alianza con alguno de los pueblos bárbaros? Sabemos que hay que forjar las 5 alianzas o forjar unas cuantas y eliminar el resto de cubos para poder ganar la partida. Sabemos que este es el camino para ganar la partida, pero además forjar una alianza con los distintos pueblos bárbaros no va a prevenir que nos sigan invadiendo, no va a evitar que tengamos que seguir combatiendo contra ellos, pero sí nos va a permitir una nueva acción que se llama alistar bárbaros. Y esta acción solo está disponible cuando hemos forjado una alianza con un pueblo de bárbaros, estamos en una casilla en la que hay bárbaros y podemos eliminar todos los cubitos de invasores bárbaros y convertirlos en legiones. Es decir, trabajan para nosotros. En vez de matarlos, los alistamos. Y eso mola bastante. Y el resto ya os lo podéis imaginar. Hay 7 personajes a elegir, 7 colores, cada uno con sus habilidades y con sus particularidades, incluso a la hora de combatir. Hay 3 hermosos dados de combate, que eso creo que ya lo he dicho. Hay un montón de cartas de evento con textos en latín. Mortui non morden. Los muertos no muerden, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Pues esto es el Pandemic Caída de Roma. Incluye una variante en solitario y una variante que le añade un poco más de dificultad. Y básicamente consiste en que no puedes meter legiones en la ciudad de Roma, porque, bueno, pues en su momento no estaba permitido. Ahí lo llevas. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. How. Vale, otro juego que introduce elementos interesantes es esta adaptación que se ha hecho del sistema Pandemic
para el universo de los mitos de Cthulhu, el reino de Cthulhu. Les quedó bastante chulo. Bueno, ¿y qué es lo que añade o qué es lo que modifica este juego sobre el sistema Pandemic? Lo primero, el mapa, que está mucho más simplificado. Arkham, Innsmouth, Dunwich y Kingsport son las 4 ciudades en un mapa muy sencillo, muy simplificado, muy reducido, en el que hay, como veis aquí, 4 portales, 4 lugares estáticos, que son los portales que hay que cerrar para lograr ganar la partida, para conseguir ganar jugando a este juego. Tenemos el parque, tenemos el viejo molino, tenemos el cementerio y tenemos el hospital. Y esos son los 4 portales que tenemos que cerrar para poder ganar la partida. Para ello utilizamos las cartas de color correspondientes a cada una de las ciudades, y cuando reunimos las suficientes cartas podemos desplazarnos a uno de esos portales y colocar una de estas fichas. Ese portal quedaría cerrado. Si cerramos los 4, ganamos. Lo que se añade a esta mecánica clásica es que hay ventajas e inconvenientes. Podemos viajar a través de los portales, podemos viajar de un portal a otro y atravesar el tablero viajando. Pero si cerramos ese portal, pues obviamente ese portal no estará disponible ni para partir de ahí en un viaje, ni para desplazarnos a este portal viajando desde otro. Así que es una desventaja. Además, se añaden los Shoggoth. Hay 3 fichas de Shoggoth que pues pueden desplazarse por el tablero en momentos determinados y que se dirigen hacia los portales. Por supuesto, a portales que no estén cerrados, con lo cual cerrar portales sirve para ganar la partida y también es una ventaja porque el Shoggoth tiene que dirigirse hacia otro lugar. Es decir, el juego sigue esta filosofía de toda esta serie de juegos basadas en los mitos de Cthulhu, que casi todo lo que haces tiene una parte buena y una parte mala, y también te hace daño. ¿Qué más añade este juego? Pues ya lo estáis viendo, un montón de figurinchis bastante chulas, porque todos los juegos de los mitos de Cthulhu, aquí están estos atractivos Shoggoth, todos los juegos, y estos pitufillos, estos mini sectarios, estos mini yoes del sectarismo, todos los juegos, ya sabéis, basados en los mitos de Cthulhu, tienen que tener figurinchis, porque si no, no serían juegos de Cthulhu. ¿Qué más? ¿Qué más añade este juego? ¿Qué más cambios hay en las mecánicas de este juego? Pues bien, no hay brotes, hay lo que se llaman rituales de despertar. Cuando aparecen sectarios en las localizaciones, cuando ya hay 3 sectarios en una localización y hay que colocar un cuarto por cualquier motivo, no se coloca, sencillamente se da un ritual de despertar y se despierta el siguiente primigenio que hay en la lista. Estos primigenios, en este caso se ha despertado Dagon, que tiene un efecto inmediato, nos hace una faena en el momento, en este caso colocar un sectario en cada localización, con portal, da igual que el portal esté abierto o cerrado. Y luego hay otros primigenios como este que tienen el símbolo del infinito y con lo cual su efecto es permanente, dura durante toda la partida, a menos que utilicemos pues las reliquias como esta que he utilizado para cancelar un efecto permanente de un primigenio, pero no hay muchas cartas disponibles de estas, así que los primigenios se van despertando y te van haciendo la puñeta cada vez más. Y esto es lo que hay en lugar de los brotes. Estoy hablando de estas cartas de reliquia, que son las cartas de evento, digamos, del juego estándar, pues he de decir que no se usan de forma gratuita. Es un juego de los mitos de Cthulhu, así que tiene que tener una desventaja el utilizar esta magia primigenia. Hay que tirar un dado de cordura. Sí, este juego tiene un dadete y cada vez que utilizas una de estas cartas, pues te puedes volver loco. Aquí, por ejemplo, perdería 2 fichas de cordura de mi ficha de personaje. Este es mi conductor, empezó con 4, ya solo le quedan 3 y ahora mismo perdería 2 fichas y estaría a punto de volverse loco. Si te vuelves loco, le das la vuelta a la carta
y bueno, pues cambian un poco tus habilidades y además puede ser una condición de derrota inmediata. Si todos los personajes, todos los jugadores se vuelven locos, pierden la partida. Bueno, ¿qué más añade el juego? Añade a los Shoggoths. Solo tenemos 3 figuras de Shoggoths y en el momento de añadir una figura de Shoggoth al tablero no podemos, o en el momento de añadir un sectario al tablero no podemos, se pierde la partida inmediatamente. Además, el Shoggoth se anda paseando por el tablero en dirección al portal más cercano y si logra alcanzarlo y atravesarlo, lo que va a lanzar es el despertar de un primigenio. Aquí veis que las figuras de sectarios están bastante contadas, es decir, hay que intentar mantener el tablero limpio de Shoggoths y de sectarios, porque enseguida se acaban las figuras y eso nos haría perder la partida. Supongamos que este Shoggoth se dirige al portal más cercano, a ese le queda a 3 de distancia, este le queda a 2. Si logra atravesarlo, a través de las cartas de invocación, hay algunas cartas de invocación que obviamente sirven para colocar los sectarios en la localización que nos indique, igual que en el Pandemic estándar, pero además está ese icono, que veis que no tienen todas las cartas, ese icono es el del movimiento de los Shoggoths. Si aparece ese icono en una carta de invocación, el Shoggoth se va a desplazar hacia el portal más cercano. Y si logra alcanzarlo y se roba otra carta de invocación cuando el Shoggoth ya está sobre el portal, lo atravesará y se lanzará el despertar del siguiente primigenio. Ya veis que los primigenios además tienen un número aquí debajo que indica el número de cartas de invocación que se roban en el turno de cada jugador. Ahí tenemos ese 3. Ya estamos en el nivel 3 y este Shoggoth, pues en el turno de un solo jugador podría moverse 2 veces y atravesar el portal a estas alturas de la partida, o sea que ya es bastante peligroso tener Shoggoths en el tablero, con 3 cartas de invocación robadas por turno. Si se roba otra carta de invocación, pues ya sabéis, los primigenios nos van haciendo cada vez faenas más gordas, nos van haciendo cada vez la vida más imposible y finalmente, si se roba el último primigenio, lo que nos encontramos pues es a Cthulhu y se ve ¿dónde vas, colega? Y nada, pues el mundo se sume en una era de locura, caos y destrucción y pierdes la partida. Por supuesto, todos estos primigenios se barajan al principio de la partida, no siempre salen los mismos. Pues bien, aquí no curamos a enfermedades, pero sí que eliminamos sectarios. Por el precio de una acción, podemos eliminar de 1 en 1 los sectarios. Tenemos 4 acciones disponibles normalmente por jugador. Por 3 acciones podemos eliminar un Shoggoth y como premio nos llevaríamos una carta de reliquia, robaríamos una carta de reliquia que iría a nuestra mano y que, bueno, ya sabéis, son las cartas de evento que nos cuestan corduras y las queremos utilizar, no se juegan gratuitamente, pero es el premio que llevamos por cargarnos a un Shoggoth. Y ya sabéis que los portales los tenemos que cerrar para ganar la partida y que, bueno, y que quedan bloqueados. Pero ¿qué premio nos llevamos por cerrar un portal? Pues en la ciudad en la que hemos cerrado ese portal podemos eliminar de cada una de las localizaciones un sectario. Ese es el premio inmediato por cerrar uno de los 4 portales en las 4 ciudades disponibles. ¿Y qué más nos da este juego? Pues 7 personajes estupendos con sus 7 figurinchis, cada uno con su vida y características distintas, su vida inicial, su cordura inicial, sus características y habilidades distintas, un dadete estupendo. Mira, ahí han salido 2 sectarios que habría que colocar en tu localización. Y así, a grandes rasgos, pues esta es la adaptación del sistema Pandemic para el reino de Cthulhu. Un juego que les ha quedado, la verdad, aquí tenéis el manual, muy chulo. ¡Wow! La verdad es que tampoco nos conviene olvidarnos de lo que añaden estas variantes, digamos, de viaje del Pandemic Zona Cero. Hay una versión americana y otra versión europea. Cambia poco entre ellas, básicamente el mapa y un par de reglas. Aparte de, bueno, supongo que los personajes y cartas de evento y todo esto.
¿Qué es lo primero que añade este juego? Pues es una versión de viaje muy cookie, con un tablero muy pequeñito y puedes jugar en el tren, en el hotel, en una cafetería. Cartas pequeñas, tablero pequeño, admite hasta 4 jugadores y esto te cabe casi en un bolso. Eso es lo primero que añade, es una versión de viaje muy interesante. Añade más cosas quitando elementos. El mapa es más pequeño, así que hay que eliminar enfermedades, no hay tantas enfermedades, solamente hay 3. Se elimina la mecánica de construir los hospitales, con lo cual solamente hay un hospital que está en Ginebra y es ahí a donde tienes que volver para poder curar cualquier enfermedad. El resto de las mecánicas están ahí, habilidades de personajes, cartas de evento, aunque hay menos cartas de evento. Por otro lado, la infección y los brotes pues enseguida acaban contigo, hay que andar muy espabilado porque estas pistas son bastante más cortas. La pista de brotes o la pista de infección enseguida llega a 4. Finalmente, un último añadido para la dificultad que puede ser interesante es que añade estas cartas de mutación, que dependiendo del número de cartas que añadas al mazo de infección, pues bueno, pues va a añadir variantes a las mecánicas principales. Las enfermedades van a mutar, se van a volver más peligrosas en medio de la partida y vas a tener que maniobrar en ese sentido. Y eso es básicamente lo que añade Pandemic Zona Cero Europa. E imagino que la versión de América es algo parecido. Pues bien, ¿cuál es el que más os ha llamado la atención? Me lo decís en los comentarios o en la encuesta que voy a subir, si es que me acuerdo de hacerlo. Y con un poco de suerte grabaré un vídeo con una partida completa en solitario del juego que vosotros mismos elijáis. Libertad para el pueblo. Romano. Y hemos llegado al final. Ahora ya sabéis lo que quitan, lo que añaden cada uno de estos 4 Pandemics. Y sé que hay otras variantes disponibles. Está el de World of Warcraft, está el de las guerras clon, el de Star Wars. Pero con lo que habéis visto, con estos 4 ejemplos, ya habéis visto cosas que se pueden, elementos que se pueden quitar de cada juego, elementos que se pueden añadir a cada juego. Y ya veis, este lo firma Paulo Mori, este lo firma Jesús Torres Castro, el de Cthulhu lo firma Chuck D. Yeager. No son Matt Leacock. Podéis crear el vuestro propio. Plantearos un mapa, incluso podríais tomar la estructura de alguno ya existente, plantearos las mecánicas que os gustaría añadir o eliminar, buscarle una temática que os mole, yo que sé, los viajes del Quijote, y haced vuestro propio Pandemic. Se lo mandáis a Matt Leacock, si le mola la idea, pues igual os lo publican, quién sabe. Yo me voy a ir de paseo, no pienso ponerme a diseñar un Pandemic.